Hola, ¿qué tal, meditantes? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cultura Financiera. En el episodio de hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante, y es el de estar consciente de lo que estás gastando y de ser organizado con tus finanzas. La organización financiera es esencial para la libertad financiera. Y la razón de ser es porque si te esfuerzas en estar trabajando todos los días, levantarte temprano, prepararte, bañarte, cuidar de tus niños si tienes niños, mascotas si tienes mascotas, tener que viajar hasta un lugar 20, 25, 30, 40, 50, a veces hasta 1 hora, 2 horas para ir a trabajar. Todo ese esfuerzo solamente para que te paguen cada 5 días los viernes, o si eres una persona que recibe dinero salarialmente cada 2 semanas. Todo ese trabajo tiene que estar consciente de que es demasiado trabajo y es importante estar financieramente organizado porque te cuesta hacer todo ese dinero. Y si te cuesta tanto hacer ese dinero y obtener esa cantidad de dinero para poder resolver tus responsabilidades financieras o para irte de vacaciones o disfrutar con la familia y todo eso, pues es importante que si te toca tanto trabajo y tanto esfuerzo hacer ese dinero, que debes saber exactamente a dónde se va el dinero y en qué lo estás usando. Y cuando los acreedores vengan a querer cobrarte alguna suma, alguna deuda, por tu organización se les haga difícil aprovecharse de ti. Y esto viene a colación en este video corto que vengo a hacer. Este bill que me llegó de la cadena de BJ's, y en el bill pueden ver de que debo, según ellos, de una deuda que ya yo había tenido de $1.185.16. Al yo llamar a la cuenta de Mastercard, aparentemente yo debía todavía $384.22 más. Pero cuando yo hablo de organización me refiero a algo como esto, y este es el primer tip. El tip que les doy es tener un folder, preferiblemente de plástico, porque como lo van a estar usando todo el tiempo, en este folder ustedes pueden poner todos los documentos y todos los recibos que reciban durante el año, y al final del año los pueden triturar, pero durante el año pueden tener constancia de todos sus biles. Y les recomiendo plástico porque al estar abriéndolo y cerrándolo, pues si lo compran de otro material se va a deteriorar y se va a romper. Entonces aquí tengo por clasificado todos mis biles según el bill y por fecha. Y como sé exactamente también que existen otros métodos, como por ejemplo a través de mi Bank of America, yo puedo chequear cuáles son los billes a los cuales he estado pagando en las actividades más recientes dentro de cada bill, de cada acreedor al cual le debo dinero, y ahí puedo ver exactamente dónde debo dinero y cuándo lo pagué y cuánto pagué. Pues por esa organización me pude dar cuenta de que, aunque ellos me habían mandado un bill, la gente de BJ's, específicamente el banco de Citigroup que maneja la tarjeta de Mastercard de BJ's, por mi organización me di cuenta de que habían cometido un error. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces ustedes han recibido un bill y resulta ser de que esa cantidad que dicen que debes, realmente no lo debes? Muchas veces, si tiendes a pagar tus deudas a través del internet, pues el sistema canjea esa deuda al tú pagarlo ya al segundo rápidamente, pero en otra sección de la organización a la cual le deberías el dinero, pues todavía está procesándose el envío de estos recibos de que debes una deuda. Entonces no se registra a tiempo de que ya la pagaste. Y si no estás organizada con tus finanzas y no sabes si ya pagaste algo, cuándo lo pagaste o si lo debes, y te llega un bill así, es muy probable de que estés hasta pagando de más. Y en ese servicio, en vez de decirte, oh mira, fulano de tal, sobrepagaste en el balance de deuda que tenías y por tanto te debemos este dinero, ellos no te van a decir eso. Ellos lo que van a hacer es de que van a tomar ese exceso de pago y te lo van a poner como un crédito, te lo van a acreditar. ¿Qué sucede? Que si por ejemplo tú decides ya, en el caso aquí de BJ's, que es una tienda de productos en mayor cantidad, yo decido por ejemplo ya no seguir con BJ's, quizá me vaya
a otra tienda o decida ya no tener BJ's, no decida seguir yendo a BJ's. Y lo que sucede es de que ahora ellos tienen una cantidad de cientos de dólares acreditados a mi nombre, y como ya yo me salí, acreditados a mi nombre, y como ya yo me salí de ese servicio, pues ellos se quedan con mi dinero y ya yo no, como no sé, no tengo conocimiento de que sobrepagué, pues ellos se quedan con ese crédito a menos que estés al tanto de tu dinero. Eso te puede pasar con cualquier tipo de acreedor, tu servicio de celular, tu servicio de internet, de agua, de electricidad, tu servicio de telecable, con todos los servicios que tengas, cualquier dinero que tú hayas sobrepagado, esa compañía, en vez de enviarte automáticamente un cheque a ti, que puede que lo hagan, pero ya puede ser quizá a final del año o meses después, cuando realmente necesitas ese dinero siempre ahora, ellos lo que van a hacer es que te van a decir, oh, te lo acreditamos, ese dinero, te vamos a acreditar el dinero que sobrepagaste, y cuando vuelvas a requerir de nuestros servicios, pues entonces vamos a descontarte de ese crédito que ya tienes. Y ahí es como se hace el juego. Entonces lo que hice fue que llamé y efectivamente BJ's me debía $384 con 22 centavos. Entonces lo que hice, al saber exactamente de que había algún tipo de error, fue que hice una llamada, y tengo la llamada grabada, así como ellos me grabaron a mí, pues yo los grabé a ellos, y aquí es donde la representante explica la situación y al final se resuelve todo y ellos me dan a conocer, porque llamé y porque está organizado, de que ellos eran los que me debían a mí un crédito, y yo les exigí que me mandaran el crédito a mi persona. Entonces el mismo día me llegó esta carta explicando de que agradecían haberme contactado con ellos. Yeah, right. Después de revisar sus récords, estaban felices de informarme de que yo iba a recibir dentro de 2 semanas un crédito, un dinero, y aquí me llegó el cheque. Para las personas que creen de que es imposible de que te lleguen cheques, esta no es la primera vez que me pasa. Me llegan cheques a mi correo en donde no soy yo el que debo, sino que son ellos los que me deben a mí. Esto me pasó también el año pasado con mis taxes, en el cual ellos me debían a mí $500. Entonces de ahí que yo vengo a compartirles esta anécdota de cosas personales que me ocurren, porque no es que yo sea un experto en finanzas, pero yo les comparto lo que sé, lo que aprendo, y así todos crecemos mientras ustedes ven los videos. Y pensé que era quizás de inspiración a muchos y muchas, de que no siempre todo es gasto que llega en el correo, sino que también, si eres organizado, organizada, también te puede llegar un cheque de casi $400 extra que te puede ayudar a tu mes o tu semana con tus responsabilidades financieras. Y la otra cosa también es saber usar tu dinero. Por ejemplo, yo tengo una alcancía, mi antigua alcancía con elefante. Aquí aproximadamente puedo poner alrededor de, quizás lo máximo creo que fueron $54, $52 en esta ocasión. Y hablando acerca del tema del video, que es acerca de saber organizarte con tus finanzas, pues yo llegué a acumular $46. No dice que fue en coins, pero este fue, a ver si se ve ahí, este fue el monto que acumulé con las monedas que tenía allí. Y el método que yo uso para eso es usando esta maquinita, en la que uno básicamente deposita las monedas acá, y la máquina tiene un sistema que organiza, dependiendo del valor de la moneda, lo organiza en estos tubos, en donde uno pone unos tubitos de papel que lo puede encontrar en el Dollar Tree o por el internet. Y esos tubitos, por ejemplo, este tubito es de monedas de 25 centavos, y al llenarse este tubito, según la medida exacta de la máquina, te da aproximadamente $10. También tenemos el tubito de pennies, que cuando ya está lleno son 50 centavos. El de los nickels, que son las moneditas de 5 centavos, que cuando el tubito se llena son aproximadamente $2. Y también tengo el de 10 centavos, que una vez lleno son $5 en este tubito de monedas. Y al llenar varios de esos con mi handy dandy alcancía, pues acumulé
$46 que al canjearlo en el banco, pues simplemente ellos te dicen ¿quieres el dinero en cash o lo quieres introducido en tu cuenta de cheques? Yo obviamente lo puse en mi cuenta de cheques porque cada monedita cuenta. Y así pude con mi organización financiera obtener $46 extra para este mes, que los generé aparentemente del Ether, pero que por ser organizado pude acumular esa cantidad. Tanto la maquinita como los papelitos los pueden encontrar en eBay o en Amazon, o puedes ir a Walmart y comprarlos, no cuesta mucho. Paquetitos de los papeles, de los rollitos de papel, cuestan $1.25 ahora en Dollar Tree. Simplemente compras 2 o 3 de esas bolsas porque se te van rápido, creo, ¿no? Y con la máquina puedes tener una cantidad exacta, con una diferencia quizás de una moneda, cantidad por rollito que representa, y así acumular dinero. Si eres una persona que tiendes a usar cash más seguido que tu tarjeta de crédito, es importante de que tengas una maquinita así y puedas canjear ese dinero directamente al banco, porque en el banco no te van a cobrar. Usas todas esas monedas y vas, por ejemplo, a una máquina en algún supermercado donde la máquina tú tiras todas las monedas allí y ellos te dan como una especie de recibo con el cual puedes usar eso como crédito para esa tienda. No vas a recibir tanto beneficio como simplemente haciendo una pequeña inversión de $20, no más de $25 en Walmart o en cualquier otra tienda, comprar una maquinita así o por Amazon y hacer el proceso tú mismo, tú misma, coger los rollitos de monedas y llevarlo a tu banco en donde no te van a cobrar absolutamente nada. Y ese es otro método que puedes usar, uno de tantos. $384 convertidos centavos más 46, ya son $430 que saqué entre el dinero de mercancía y del crédito, del monto acreditado en mi tarjeta de crédito, por saber exactamente el uso que le doy a mi tarjeta de crédito. Ahora, otra cosa es saber usar tu tarjeta de crédito y qué tipo de tarjeta de crédito tienes. Mi tarjeta de crédito de Bank of America me ofrece puntos por cada dólar que uso dentro de la tarjeta. Entonces, si vamos a mi cuenta de tarjeta de crédito, y disculpen las áreas que están en negro, es para cosas ya personales de seguridad porque esto lo uso como un ejemplo. Si vamos a ver las rewards acá, ok, hasta ahora he ganado 5,000, pero en la última vez que yo usé este sistema pude redimir 35,817 puntos por el uso de mi tarjeta de crédito. Por esto es que yo digo que las tarjetas de crédito no son buenas ni son malas, al igual que el dinero, al igual que el ejemplo del martillo, son simples objetos que dependen de nosotros el uso que le demos. La tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito de viaje en la cual yo puedo hacer compras en diferentes lugares y por cada dólar que gasto ellos me dan 1,5 puntos por cada dólar, y eso se va acumulando, y ya cuando llega a cierta cantidad, esa cantidad representa dinero que lo puedo usar para mi persona, para depositarlo en mi cuenta de cheque o para pagar la tarjeta. Entonces, parte de saber manejarte y organizar tus finanzas es de saber qué tipo de tarjeta de crédito usas, en qué gastas el dinero, cuánto lo gastas, cómo lo estás gastando y saber por qué lo estás gastando. Y en los ejemplos que siempre doy en mis videos es de nunca usar tarjetas de crédito que no le dan ningún tipo de beneficio. En mi caso, el beneficio que me da es de que me da puntos por cada dólar que uso, y me ayudó a través del uso a acumular 35,817 puntos que representan $358,17. Pude usar esos $358,17 por simplemente usar mi tarjeta. O sea, yo la uso para todo. Simplemente usando la tarjeta acumulé esa cantidad de puntos y esos puntos representaban este dinero. ¿Cuántas veces tú usas tu tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito, por usarla, te da dinero? Aproximadamente $350, $400, lo que sea, y lo puedes usar para pagar la tarjeta. Entonces, de ahí es que yo les digo de que es importante, encima de ver el canal y suscribirte, darle al botón de like y de darle a la campanita al lado del botón de suscribirte para que recibas una notificación cada vez que postee un video, para que puedas saber todos estos trucos y todas estas cosas que te ayudarán a manejar y, en el caso de este video, organizar tus finanzas para tu beneficio y el de los tuyos. Ahora, no quiere decir de que vayan y usen su tarjeta de crédito de una manera
estrepitosa y empiezan a usarla sin conciencia, simplemente para generar puntos, porque ese no es el punto, valga la redundancia, sino que simplemente al usar la tarjeta de crédito pues vayan acumulando los puntos que no son, no expiran, y pues con esa forma, pues ya dígase una vez al año, puedan tomar esa cantidad que han acumulado y usarla en su deuda ya al final del año, cuando llega Black Friday o el Viernes Negro, o cuando llegue Navidad, o dependiendo si tienen algún tipo de viaje, y puedan reducir el monto de deuda que van generando al usar mi tarjeta de crédito, al saber de que había un error en el bill, en el pagaré, que el acreedor del servicio de mi tarjeta Mastercard de la tienda de BJ's me había sobrecobrado, y de que había un crédito, y de tener una alcancía, una simple alcancía. Pude generar a través de simple organización financiera $788 con 38 centavos. Ese dinero, con esas tres cosas, al saber exactamente dónde está mi dinero y ser organizado con mi dinero, y pude generar $788 con 38 centavos extra en el mes de agosto, que aunque no sea una cantidad exorbitante, es una cantidad moderada con la cual pude reducir deudas, pude hacer cosas, incrementar mis finanzas, etc. Bien, espero les haya gustado el video, puedan ver con pruebas de que todo lo que les he hablado es real, es posible, y de que es algo simplemente tan fácil como ser organizado, saber en qué estás gastando tu dinero, cómo lo estás gastando, lo que pagaste, cuál pagaré debes, cuánto debes, y estar al tanto de tus cosas, porque si a menos de que tengas diferentes fuentes de ingresos, y aún si las tuvieras, debes ser organizado con tu dinero para saber qué tanto entra, qué tanto sale. Bien, mi nombre es Roque Junior y has visto otro episodio de Cultura Financiera de YouTube. Recuerda darle like, suscribirte, darle a la campanita, de compartir el video y de comentar si has tenido algún tipo de experiencia similar, si ya sabías estos métodos, si tienes otros métodos que puedas compartir con la comunidad de Cultura Financiera de YouTube para poder ayudar al grupo y también interesarnos, porque lo que estamos en este canal nos gusta todo este tipo de cosas de las finanzas, y nos gustaría saber qué otro tipo de método usas tú para poder tener dinero aparentemente de la nada, simplemente por organizar. Y esto ha sido todo. Hasta la próxima, en el próximo episodio de Cultura Financiera de YouTube. Chao, chao.